Francesco Tonucci Moratori nació en Fano, Italia, en 1940. Se diplomó como profesor en 1958 y es pedagogo por la Universidad Católica de Milán. Desde 1966 es investigador del Instituto de Ciencia y Tecnología de la Cognición, en Roma. Ha dedicado su actividad profesional al estudio del pensamiento y del comportamiento infantiles en el ámbito de la familia, la escuela y la ciudad. En 1991, promovió y dirigió el proyecto La Ciudad de los Niños en el Ayuntamiento de la ciudad italiana de Fano y desde 1997 está a cargo del proyecto internacional del Consejo Nacional de Investigaciones de Roma en la institución que lleva el mismo nombre. Desde 2001, es responsable científico de la Comuna de Roma para el proyecto Roma, la Ciudad de los Niños. Es autor de una gran cantidad de artículos en revistas especializadas en educación. Ha publicado, entre otras obras, La Escuela como Investigación. A los 3 años se investiga, viaja alrededor de El Mundo, La Ciudad de los Niños, Con ojos de niño, Niño se nace, Cómo ser niño, La soledad del niño, Con ojos de maestro y Cuando los niños dicen basta. También es dibujante y bajo el seudónimo de Frato, publica desde 1968. Que es difícil cuando se discute sobre educación que la gente de la escuela pueda entrar en el debate. Y claro que esto significa también, así como es hecha la formación de los profesores, los recursos que se dan a la escuela, el sueldo de los maestros, todo nos dice que el convencimiento profundo de nuestra sociedad está más de acuerdo con la primera curva que con la segunda. Por lo cual, por ejemplo, en línea general, a pesar de lo que se dice, que se promete tal, las inversiones en este nivel de escuela es baja. Si fuera gente convencida de la curva así como la discutimos esta mañana, debería ser el sector de máxima inversión, porque allí se juega lo que va a pasar después. Yo me rechazo siempre de decir allí se juega el futuro, porque siempre estoy convencido que allí se juega el presente. Porque esto también es un chantaje que los niños sufren, que valen solo por el futuro, representan el futuro de la sociedad. Los niños viven una temporada fundamental por su propia vida, porque en esta temporada, en estos primeros años, entran en el tiempo, entran en la palabra, entran en la historia, sino que pueden también ayudarnos para que nosotros hoy tenemos problemas y discapacidades a solucionar los problemas que hemos creado. Estamos viviendo en un mundo contaminado, que estamos contaminando conscientemente, creando condiciones de vida por nuestros hijos y por nuestros nietos peores de las condiciones de vida que hemos recibido de nuestros padres y de nuestros abuelos. Esto es una vergüenza impresionante. Y para salir necesitamos ayuda. Y paradójicamente, en mi propuesta, son los niños que pueden ayudarnos. ¿Cómo hacer de manera que estos niveles puedan converger en este convencimiento? Bueno, no tengo recetas. El primero, lo que están arriba de nosotros es un tema político. Tenemos que trabajar mucho porque nuestros políticos entiendan que lo que se invierte en la infancia no es un gasto, sino es una inversión.
cuando frente a representantes de los gobiernos de todo el mundo, en el 2002 en Nueva York, Kofi Annan, cerrando la conferencia extraordinaria sobre infancia, donde los gobiernos de todo el mundo que suscribieron la Convención de los Derechos de los Niños se dieron los compromisos desde el 2002 al 2015, asumiendo compromisos muy fuertes: reducir de no sé cuánto la pobreza, reducir el hambre, reducir la ignorancia y tal y tal. Y concluyó diciendo: ¿quién puede pensar que no tenemos dinero, recursos para hacer todo esto, si sabemos que cada dólar invertido en la infancia produce por lo menos $7? Y lo dice Kofi Annan, el secretario de Naciones Unidas, frente a los gobiernos del mundo. No creo que estaba diciendo un chiste o una tontería. Esto significa exactamente lo que decía antes. Lo que ponemos en la infancia no es un gasto, sino es un recurso. Es una inversión. En un momento de tanta dificultad económica, en el cual el dinero renta muy poco, vale la pena invertir en la infancia. No hay otra forma de renta tan valiosa. El 700% creo que ninguna cuenta corriente o ninguna inversión económica puede darla. Esto debería gradualmente, pero rápidamente, entrar en la cabeza de nuestros políticos. Darse cuenta que los juegos se hacen rápidamente y por lo cual vale la pena invertir. Esto es, por un lado, ¿quién puede hacerlo? Cada uno de nosotros. En educación yo siempre he pensado que hay responsabilidades oficiales, pero siempre hay también responsabilidades personales. Y en la relación de cada una de las maestras con sus hijos ocurre algo del cual es responsable la persona individual. Por lo cual, a la espera que las leyes nos acompañen, que los políticos la entiendan, no podemos eludir la responsabilidad de hacer lo que podemos hacer. Porque nuestros niños son niños por poco tiempo. No pueden esperar nuevas leyes. Y con ellos tenemos una responsabilidad personal. Aquí se mueve el segundo frente, que es un frente en el cual vosotros tenéis un poder, porque tenéis una responsabilidad. Pero primero, entrar cada una de vosotras en la llena convencimiento que la curva verdadera es la roja. Y esto comporta consecuencias concretas e inmediatas, porque pierde de valor un montón de cosas que antes tenían valor y asumen valor cosas nuevas. Y lo que es interesante es que la escuela que sale de este convencimiento nuevo es una escuela más simple, más inmediata, más comprensible, hecha de cosas pequeñas, cercanas al niño, comprensibles por la familia. Es claro que aquí tenemos que hacer un trabajo muy importante, por un lado con las maestras, y por el otro, y a través de ella, con los padres. Porque muchas veces, tanto las maestras que los padres, piensan que si no hacemos algo de un poco misterioso y complicado, parece que no trabajamos. Cuando hacemos cosas que los padres casi no entienden, utilizamos materiales complicados,
proponemos a los niños cosas raras como llenar páginas de no sé qué, o proponemos métodos como Frosting, por lo cual son recorridos. Bueno, los padres dicen, no entiendo nada, debe ser muy importante. Y un poco las maestras también se sienten... Y en la conciencia, en el conocimiento de los padres, se queda la idea que una buena escuela es una escuela que produce sufrimiento, porque esto es lo que vivieron ellos de pequeños. Por lo cual, si los niños gozan de la escuela, parece que la escuela no es tan seria. Bueno, esto es más verdadero en niveles más grandes, desde la primaria por adelante, pero un poco también pasa con el preescolar. Por ejemplo, es una idea fuerte de muchos maestros y de casi todas las familias que una buena escuela infantil es la que prepara bien a la primaria. Por lo cual que acostumbrar a los niños a practicar con los cuadernos, con las plumas, con todo esto, que serán las herramientas de la primaria. Y perder tiempo o dedicar mucho tiempo a hacer cosas, por ejemplo, como las grandes pinturas, que son una experiencia impresionante para los niños. Tener papeles enormes que a veces se ponen en el suelo y los niños que cada uno en su parcela dibuja una parte de un dibujo que se ha proyectado conjuntamente. Decimos, bueno, dibujamos la foresta, dibujamos la selva con todos los animales, o si no, dibujamos una plaza con niños jugando. Y cada uno dice, yo dibujo lo que juega con la cuerda. Y el otro digo, yo dibujo con la pelota y dos niños jugando la pelota y tal y tal. Y se va componiendo murales, en vuestra tradición, sobre un gran papel que se ha puesto en el suelo, con pinceles grandes, con mucho color, con colores vivos. Y los niños, después de horas de trabajo, la sorpresa, la emoción, vuelve el tema de la emoción, de esta pintura que sale a la pared del aula. Muchos padres dirán, esto no es útil. Al contrario, esto deseduca a los niños que tienen que aprender a hacer cosas finitas. Pero nosotros estamos convencidos que al contrario, la escuela siempre, no solo la nuestra, debe tener abierto el abanico de los lenguajes, porque esto es una riqueza. Sobre el tema de la diversidad, esto es uno de los aspectos críticos. Si estamos abiertos a la diversidad, tenemos que dejar abierto el abanico de los lenguajes. Porque diversidad significa respetar el hecho que un niño prefiere expresarse en una manera, otro niño en otra manera. Abrir el abanico de los lenguajes significa ofrecer a los niños muchas oportunidades para expresarse con materiales varios. Claro que si nosotros desarrollamos esta imagen de una escuela, que es una escuela muy abierta, muy rica, donde hay sitio para todos, es posible que mucha gente piensa que es una escuela poco seria. Esto creo que puede ser uno de los peligros, de los enemigos más fuertes que vosotros podéis encontrar. Porque es una escuela que tiene poca especialización. Prefiere y propone experiencias amplias, ricas, complejas, no simplificadas. Normalmente lo que se piensa que es típicamente escolar son parcelas muy elaboradas, muy especializadas,
con objetivos muy claros. Comprar el cuadernillo para aprender preescritura. Muy claro. La idea es que si un niño llena este cuadernillo, está preparado a la escritura. Claro que proponer cartas de amor es más difícil. Y si queremos proponerlo, tenemos que hacer un gran trabajo con los padres y ayudar a los padres a emocionarse el día que su hijo dibuja por la primera vez el perfil de un personaje. No es fácil. No es fácil porque primero tenemos que emocionarnos nosotros y pasar esta emoción. Yo no sé si pasó la emoción de este niño mirando a su madre que entra en el cuarto, pero yo estaba emocionado cuando lo contaba. Y si ha pasado, esta es la manera. Pero tenemos que creerlo fuerte nosotros. Quien conoce el trabajo de Emilia Ferreiro sabe que por su cuenta todos los niños hacen un recorrido increíble, pasan por un nivel silábico, por un nivel para llegar mucho después a un nivel fonético. Es muy interesante, por ejemplo, que niños muy pequeños, cuando empiezan a decir estoy escribiendo, que solo hacen garabatos, pero dicen escritura, y cuando nosotros lo interrogamos para decir, bueno, pero ¿qué debe ser? ¿Cómo debe ser una palabra para ser una palabra buena? Los niños dicen que debe tener varias letras. Con dos no es una palabra, varias y distintas. Una de las primeras cosas que los niños se dan cuenta es que deben ser distintas. Esto es interesante porque en España, y me imagino aquí también, una de las palabras que se ofrecen a los niños para aprender a leer, antes de todas, es oso. Que para un niño no funciona, porque tiene dos iguales. Y para nosotros, al contrario, parece un regalo porque es muy fácil hacerla. Porque tenemos una idea de fácil y difícil muy distinta. Por un niño no es difícil. Las letras que producen espontáneamente los niños en las fases iniciales son complicadísimas. No son fáciles. Porque si son fáciles no parecen letras. Ahora, al contrario, yo pienso que las competencias que debe producir una escuela infantil son los cimientos de toda la construcción cultural que va a seguir. Por lo cual, y me doy cuenta que estoy diciendo una enormidad, pero es así. Si no tenemos que seguir haciendo cositas, necesitamos de un proyecto educativo coherente por toda la carrera de una persona que estudia, de los 3 a los 18 años o a los 22. Y en este proyecto coherente no será difícil identificar cuáles son los cimientos que le tocan al nivel infantil. Pero estamos hablando siempre de cosas muy, ¿cómo puedo decir?, amplias. Curiosidad, gana, deseo de inventar soluciones, rechazar la idea de no ser capaz de hacer cosas, ponerse en relación con los demás, aprender a escuchar,
no tener miedo de expresar su propia opinión, tener confianza de tener opiniones. Estoy hablando de cosas que están abajo, que no corresponden a un currículum banal de decir hasta cuándo cuenta, no me interesa nada. Si cuenta hasta 20, no significa nada. Yo creo que estas son las batallas que tenemos adelante para interpretar una reforma que, por lo que yo he podido ver y para la presentación que ayer se ha hecho, es muy bien planeada, tiene elementos muy claros, pero después, en el momento que entra dentro de las clases, tiene que saber elegir esta manera simple, directa, vivida, y no una manera académica, porque nosotros podemos escribir lo que queremos en la reforma. Sí, pero la maestra tiene este miedo, que la gente piensa que lo que hacen es demasiado fácil o demasiado simple, no es bastante profesional. Nosotros tenemos una profesionalidad muy complicada, porque somos profesionales de una experiencia compleja, no simplificada. Yo explicaba cómo esto es muy coherente con el desarrollo mismo del cerebro, que desde el nacimiento contiene todas las competencias, pero de una forma masiva. Y el desarrollo no es añadir competencias, el cerebro no crece. Esto es apasionante. Ya está todo presente en el niño que nace. Lo que hace es se articula, se especializa. Y nuestra escuela se coloca en una fase que resulta bastante masiva. Por esto necesitamos experiencias ricas, complejas y satisfactorias. Claro que todo esto es mucho más claro y fácil, como decía antes, en un proyecto coherente de todo el recorrido educativo. Nosotros hemos hecho en los años 70, al final de los... un estudio sobre las diferencias sociales entre niños de clase social baja y alta. Y notamos que antes de los 3 años las diferencias eran mínimas. Y con la escuela, a empezar del preescolar, las diferencias sobre el lenguaje aumentan. Esto es terrible porque la escuela debería ser el lugar donde las diferencias se reducen. Al contrario, aumentan. Si observamos 2 niños de países distintos, que hablan 2 lenguas distintas, jugar siempre es una maravilla. No significa banalmente que si dejamos jugar a los niños todo el día no tenemos problemas. Es que tenemos que ofrecer a los niños experiencias en las cuales es posible entrar con distintas competencias, capacidades o competencias. Sí. Esto vale también por el tema de los minusválidos o en general el tema de las diversidades. Más se reduce, si se hace estrecha y especializada la experiencia, más rechaza, más selecciona, más la tenemos amplia. Yo, por ejemplo, digo, ¿qué significa hacer, como lo decía esta mañana, hacer ciencia? Significa, por ejemplo, cocinar. Significa cultivar. Significa criar. Significa cerámica. Y creo que no es difícil, si usted es un maestro de poblaciones indígenas, imaginar cómo en cada una de estas experiencias
Un niño que llega de una cultura distinta puede llevar una contribución propia, porque hay una específica competencia tanto en el criar animales que en el cultivar plantas. Niños que llegan de otra cultura lo pueden hacer muchas veces. Tienen sus juguetes, tienen sus costumbres, su cocina y sus palabras. El problema es, de nuevo, si lo consideramos un coste o un recurso. Parece que se puede ver en el trabajo de estas escuelas, que yo considero más desarrolladas, es que están dejando los métodos, las teorías de este señor. Por ejemplo, yo me acuerdo una observación científica, creo, que hicieron de esta manera. Habían puesto un pájaro recortado, una palomita, en el vidrio, en la ventana. Y la paloma se proyectaba su sombra en el suelo, ¿no? Y los niños, bueno, uno dice, ¿por qué no la cerramos en una jaula? Y con una tira adhesiva, coloreada, construyen una jaula alrededor de esta sombra del pájaro en el suelo. Y van a jugar. Pasa tiempo, un niño descubre que el pájaro había salido de la jaula. Y de allí empieza un trabajo enorme sobre las sombras, claro que allí era el tema del sol, que giraba, y empezó Esto es trabajo científico. Esto es de un señor que yo no lo sé, no creo. Pero esto significa tomar un argumento, un tema, y tratarlo. Los niños dibujan las sombras y después lo discuten. Por ejemplo, esto del pájaro que había salido de la jaula fue argumento de debate entre niños. Los niños que discuten es un tema fundamental en el trabajo de estas escuelas. La maestra escribe, los niños hablan, la maestra escribe. Y cómo escribe, los niños se preocupan de hablar uno detrás del otro porque quieren que la maestra escriba lo suyo también. Y esperan, dicen, ¿escribiste? Bueno. ¿Y dónde terminan estas cosas? A veces la maestra prepara con el ordenador una página que retoma el debate sobre el pájaro que ha salido de la jaula. Y los niños pueden llevar esta hoja a su casa. Y los padres pueden leerlo. Y los niños dicen, esto lo he dicho yo. Y asistir al milagro de la lectura, que es que los padres que no estaban presentes pueden repetir palabra por palabra la discusión así como salió en el aula. Esto es un milagro por un niño, debido al hecho que la maestra escribía. ¿No? Estamos tratando de una experiencia científica, pero hay también que ver con el hecho que la maestra escribe. Y la misma técnica la usan para los cuentos. Los niños empiezan a contar un cuento, o la maestra le pone
un estímulo inicial con una técnica, por ejemplo, de Gianni Rodari. Hay varias técnicas para estimular la creatividad de los niños. Y los niños inventan y cada uno sigue y retoma lo del otro y nace un cuento colectivo. Igualmente la maestra escribe. Estos tres materiales, del color, del barro y de la madera, como materiales de actividad en la escuela infantil. Es decir, que los niños en esta edad son capaces de hacer cosas que la teoría dice que no es así. ¿Por qué? Porque hay una gran práctica. Todo es muy fluido en el desarrollo. Y si los niños empiezan a 2 años o a una... Yo he visto niños trabajando barro a 2 años. Claro que estos niños desarrollan una habilidad en esta práctica. No digo que es importante, yo nunca soy interesado a adelantar competencias, pero significa ofrecer a los niños posibilidades. Vuelve el tema del abanico de los lenguajes. Niños que utilizan a 4 años, 5 años, tinta china, con pinceles, que hacen estas cosas increíbles, o que representan en un espacio grande este dibujo de la ciudad de Reggio. Yo lo tengo en original en Roma, es grande, será como 2 metros por 2 metros. Y claro, es un resultado de un trabajo colectivo que quizá cuántos días dedicaron a este tema. Yo creo que esta es la manera para hacer ciencia con los niños pequeños, y no se trata no se trata de aprovechar de estas experiencias para enseñar a los niños algo. Nosotros hemos hecho, yo soy partidario de la experiencia de la cocina, por ejemplo. En una experiencia que hemos hecho por varios años, grupos pequeños de niños hacían el taller de cocina, que significaba para ellos prepararse la comida y comer entre ellos, comiendo lo que habían preparado, mientras que sus compañeros comían en lo que la escuela ofrecía. Y esta experiencia de cocina empezaba el día antes. Con una maestra, los niños decidían el menú, porque se trataba de preparar una comida entera, primer plato, segundo plato y verdura. Y la mañana, cuando llegaban, con la ayuda de una madre normalmente, los niños salían de la escuela, iban al mercado para hacer las compras necesarias para preparar la comida. Pasaban la mañana a preparar la comida, haciendo todas las operaciones, cortar, limpiar, hervir, condimentar, hacer todo, y comiéndoselo. Y en este caso es claro que estamos tratando con procesos que tienen un sentido científico muy claro. Hervir. Estamos hablando de transformaciones, que es un tema muy conectado con el tema de la ciencia aplicada y tal. Química, física, el calor, la transformación de la pasta de dura a blanda, el aceite que fríe, bueno, todo. Pero cuidado, yo no creo que es importante, no estoy sugiriendo que los niños vivan esta experiencia y después nos da la oportunidad de enseñarle los procesos. No es esto. Los niños viven con nosotros una experiencia compleja y después podemos pararnos un rato y decir, ¿qué ha pasado? Que los niños expresen su pensamiento. Y la diversidad de los niños seguro que hace de manera que algunos dicen que ha ocurrido esto,
que la pasta era dura, nosotros podemos pedir, ¿por qué la pasta que era dura se ha hecho blanda? ¿Qué ha pasado? Pero abiertos a la respuesta de los niños. Que los niños puedan que puedan decir que es vivo la piedra, porque si lo dice seguro que tiene una razón. Y que no se sientan comprometidos con la respuesta justa. Esto es lo que mata la ciencia, porque muchas veces nosotros no somos preparadas científicamente. Y por lo cual, como por ejemplo, ¿qué ha ocurrido a la pasta que era dura y se ha hecho blanda? Nosotros ya tenemos una respuesta correcta, que ha hervido. Ahora, pero nosotros interrogamos a los niños esperando que alguien diga esto. Y si lo dice, bloqueamos a todos diciendo, muy bien, perfecto, lo escribimos. Es mucho más interesante aprovechar de todas las, entre comillas, tonterías que pueden decir los demás niños. En una caricatura que Fratto ha dibujado hace tiempo, la maestra preguntaba a los niños dónde había ido el agua que estaba en el vaso que estaba encima al radiador. Y los niños empiezan a decir, uno dice, se lo ha bebido el vaso, se ha ido por el aire, se le ha chupado la muralla. Y un niño dice, ha evaporado. Todos los niños lo miran y él dice, estaba bromeando. Yo creo que significa acercarse a las soluciones, no tener la solución correcta. La solución correcta cierra una puerta. El hecho que la pasta era dura y se ha hecho blanda es una pregunta, es una puerta que se abre. Y la habilidad de los maestros debería ser tener abiertas puertas y no cerrarlas. Por esto digo, el juego debe ser un juego abierto, porque así es el juego entre los científicos. El hecho verdadero es que la investigación científica se mueve en esta manera, mucho más cerca del juego, que no de la banalidad de la respuesta cierta. Si yo, que soy investigador, conociera la respuesta o el éxito de mi investigación antes de empezar, no la haría. No hay una enciclopedia de las investigaciones hechas. Y normalmente cuando estas cosas se trasladan a la escuela, se banalizan. Yo creo que la evaluación debe perder su sentido de medir, porque siempre la idea es que yo mido las competencias del otro. Yo creo que la evaluación debería ser una lectura de la experiencia, en la cual lectura yo estoy adentro, no estoy fuera. Tanto que si algo no ha pasado como debía, el primer responsable soy yo, no él. Casi siempre el éxito de la evaluación es que los niños no me siguen. Esta frase impresionante, que al nivel de la preescolar se usa poco, pero se empieza a usar el año después. Señora, lo siento, su hijo no me sigue. Es inteligente, pero no se aplica. ¿Y de quién es la culpa? En una escuela obligatoria, ¿quién que tiene que seguir a quién? No sé si lo he dicho bien, pero ¿quién tiene que seguir a quién?
¿Estamos seguros que son los alumnos que tienen que seguir el profesor? Evaluar significa darnos cuenta de lo que ha pasado. Si es así, tenemos que elaborar instrumentos que nos permitan de saber qué ha pasado. Y aquí se abre el tema de la documentación. Es decir, lo que ocurre en la clase debe dejar signos para que todos los que lo vivimos podemos en cualquier momento retomarlo, recorrerlo y evaluarlo. Aquí el tema se hace amplio y, de mi punto de vista, muy interesante. Por ejemplo, hay un tema que me fascina mucho, que es lo de la memoria. Cuando los niños no saben escribir, es decir, no saben garantizarse una memoria propia, tenemos que elaborar y poner en marcha una memoria colectiva. A mí me gusta mucho entrar en las escuelas y lo primero que miro son las paredes de las aulas. Yo tengo la presunción de entender mucho de lo que se hace en esta aula, de quién es la maestra, de cómo es la maestra, mirando las paredes del aula. Y cuando veo dibujos de Walt Disney o dibujos copiados de algún TV o no sé qué, casi siempre trabajos hechos en mucho tiempo de una pobre maestra que no sabe dibujar, que pero ha dedicado muchísimo tiempo a hacer dibujos horrorosos para decorar su clase, que es feísima. O clases donde se encuentran los dibujos de los alumnos de los años antes, que eran muchos mejores de estos. Esta síndrome de la viuda, los alumnos del año pasado que eran maravillosos. Y al contrario, una clase viva, porque las paredes cuentan lo que se ha vivido en la clase. Es importante tener paredes capaces de recibir, de aceptar. Por ejemplo, dibujamos el tema de las sombras. Los niños dibujan su propia sombra, por ejemplo. Es impresionante esto. Los niños que se dan cuenta que si saltando la sombra se separa, o en momentos distintos del día la sombra se hace chica o se hace larga. Y bueno, todas las observaciones que podemos imaginar. Los niños dibujan estos pensamientos, estas cosas, y después es importante tener una pared de conglomerado, de madera, donde es fácil poner los dibujos, porque podemos leerlos conjuntamente, que cada uno pueda contar lo que ha dibujado y podemos discutirlos juntos, y cuando se discuten la maestra escribe. Y las cosas que la maestra escribe pueden salir en la pared del aula en carteles grandes, que los niños no saben leer, pero saben que allí está escrita la frase y se acuerdan normalmente que está escrito allí. Crear un mundo de imágenes, un mundo de palabras habladas, de palabras escritas y tal. Yo lamentablemente hablo siempre muy poco de música por mi incapacidad, porque soy incapaz y siento mucho esto, pero todo esto va completado con los lenguajes que yo no conozco y de los cuales hablo muy poco. Esto es
documentar la experiencia. Los materiales que los niños producen se conservan. Los dibujos de los niños se conservan con su nombre y la fecha. Dibujos sin nombre y sin fecha no pueden ser útiles para recorrer el camino de los niños en la historia de su dibujo. Si queremos trabajar con los colegas para leer, por ejemplo, es sumamente instructivo. Después de 3 años de trabajo, llevar una monografía de un niño o de una niña, es decir, una carpeta que contiene todos los dibujos de esta niña y de este niño, puesto uno detrás del otro, así como ocurrieron históricamente, darnos bastante tiempo, varios colegas, todos los colegas del claustro, y vamos mirando qué ha pasado, de dónde empezó, hacía el hombrecito solo con ramos y una cabeza con 2 ojos, y después empezó a poner esto, a doblar las líneas, a girar la nariz, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y verás que sale un cuento fantástico. Recorremos 3 años de experiencia de este niño a través de sus dibujos. Llamamos los padres, hacemos un encuentro con ellos y contamos esta historia, mostrando dónde son los nudos, dónde ha ocurrido algo importante. El niño ha pasado de una fase a otra fase, conquistando algo que es importante. Bueno, no es fácil, pero es posible que gradualmente los padres también empiezan a apreciar lo que va ocurriendo a su hijo, que aparentemente es pequeño, tontito, no sabe nada y lo queremos mucho. Pedía siempre a las maestras de esta escuela de tener un bloque, un cuadernillo en el bolsillo y una pluma, para que podían escribir las cosas que los niños decían. Y estas maestras me decían, esto no se puede hacer. Nosotros tenemos que estar con los niños y tenemos que estar cuidando, mirando, y no podemos sacar un cuadernillo y ponernos a escribir, porque los niños sí saben. Digo, bueno, intentarlo. Hacéis un regalo, ponéis el cuadernillo y después... Me acuerdo que era después de meses o a lo mejor de años, era casi automático. No podían. Yo me acuerdo que estaban en el patio, por ejemplo, en el descanso de los niños. Los niños jugando por su cuenta y ellas sentada en una banca con sus colegas y oyendo 2 niños que jugando a mamá o no sé qué, hacían un diálogo, ¿no? Yo era tu mamá y tú hacías... Y ellos sacaban, escribían y se lo llevaban. Robaban palabras a los niños. Y ha pasado a ser el contrario, era como una enfermedad para ellas. No podían hacer a menos de escribirlo, cosa que antes parecía imposible. Estas son costumbres. Esta, por ejemplo, es una actitud científica. Esto yo entiendo por ciencia y por didáctica y por... hay que ayudar antes las maestras y después los padres a entender que esta es la escuela en serio. La otra es una escuela
bastante banal, que da muy poco. Cada uno de nosotros tiene algunas cosas que excelente. Un sector que puede ser pequeño, de excelencia. Una buena escuela debería ayudar a los alumnos a encontrar su excelencia. Y esta debe ser la garantía para ir por adelante a conquistar el mundo. Con esta actitud nosotros nos ponemos a la escucha. Es decir, cuando hablaba de experiencias complejas y tal, son situaciones ricas en las cuales los niños pueden encontrarse a gusto para comunicar, para expresarse, para decir su punto de vista. Y naturalmente con la libertad de no hablar. Hay niños que se quedan quietos y mudos por meses y meses. Pero si conseguimos de crear ámbitos favorables, será una ulterior emoción grande el día que este niño empezará a comunicar con los demás. Creo que la actitud nuestra debe ser conquistar la escucha o garantizar la escucha. Repito, esto se puede conseguir solo si estamos convencidos que los niños tienen mucho a comunicar. Tienen competencias que vale la pena escuchar. Siempre, antes lo decía para las preguntas, cuando uno pregunta, el otro intenta interpretar lo que está esperando este señor de mí. Esto es la condición siempre en educación. Nosotros tenemos que tener expectativas altas, no porque somos superficiales, porque somos competentes, porque sabemos que los niños pueden mucho y los niños van a contestar, a responder a esta espera alta con una producción alta. Termino con una poesía, no con una poesía, bueno. Mario Lodi es un maestro italiano que hoy tiene 84 años, un gran amigo mío, la suerte de haber tenido amigos como Loris Malaguzzi, como Gianni Rodari, como Mario Lodi, que han sido maestros. Y Mario Lodi es el autor del País Errado y el máximo representante de los grandes maestros de nuestra tierra. Y en su clase, una clase de campo, él tenía una gran capacidad de educar a estos niños campesinos a un uso alto de la palabra. Los niños escribían frases y poesías y cuentos y lo llevaban a la escuela y lo discutían con todos. Y un día una niña, él vive en el norte de Italia y una característica ambiental muy típica es la niebla, pero una niebla como leche. Yo me acuerdo saliendo de su casa, yo fui varias veces a su casa, escribí un libro, este libro que firmé algunas veces sobre el viaje alrededor del mundo, o Vida de clase, ha tenido 2 títulos, es sobre este maestro. Y creo que dentro se habla también de esto que estoy diciendo para concluir. Y una niña llega a la escuela con una frase en primero: había la niebla mucha. En italiano es c'era la nebbia tanta. Había la niebla mucha. Los compañeros dicen que no está correcto, que no se dice así. Se dice había mucha niebla. Y la niña dice no, pero si digo había la niebla mucha, se siente que hay más niebla. Gracias.